Hola de nuevo. En esta lección vamos a aprender a dibujar nuestra ilustración. Yo voy a hacer la mía propia, pero tú puedes hacer la que tú quieras desde casa. Simplemente intenta seguir los pasos básicos que hemos estado aprendiendo anteriormente y comienza a dibujar. Lo primero que voy a hacer es establecer las líneas de división de la regla de tercios. ¿Te acuerdas que teníamos que generar 4 puntos principales? Pues para ello divide el lienzo en 3 tanto vertical como horizontalmente. En el segundo punto de atención voy a dibujar rápidamente el esquema de un molino. Ahora que sé que este va a ser uno de mis elementos principales, voy a dibujar la línea de horizonte y establecer el punto de fuga. A partir de aquí podré fugar las líneas y colocar en perspectiva todos los objetos y los escenarios que vaya a hacer. Desde este punto de fuga voy a lanzar 2 líneas que van a determinar el camino que va a llevar mi dibujo y voy a determinar dónde van a terminar las patas del molino. ¿Recuerdas cuando hablábamos de los diferentes planos? Bien, pues voy a dibujar una serie de primeros planos. Quiero que mi dibujo tenga unos primeros planos desde los cuales el espectador se está asomando para observar la escena. Para dibujar los edificios de la izquierda, simplemente necesitaré 2 líneas de fuga. Esto es porque los edificios están colocados uno detrás de otro en orden. Voy a continuar dibujando objetos lanzando las líneas de fuga desde el punto principal. Ahora que voy a dibujar el cubo con agua que hay al lado del molino, necesito saber situarlo en perspectiva, por tanto voy a tener que hacer uso de las líneas de fuga para establecer la base. Aunque no necesite fugar las líneas de las montañas, voy a llevarlas igualmente hacia el punto de fuga para que toda la atención se concentre en ese punto. Por así decirlo, estamos diciéndole al espectador que mira a lo lejos, que mira al horizonte. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un objeto encima de la primera caja que tengo aquí delante de un primer plano. Este objeto lo voy a fugar hacia otro segundo punto de fuga que inventaré más a la izquierda. Recuerda que cuando hagamos un objeto que está girado tenemos que utilizar un segundo punto de fuga. Voy a volver a activar las referencias y las voy a colocar arriba para poder definir más el dibujo. En base a las referencias que tengo aquí arriba, voy a dibujar el cubo con agua y el molino. Voy a fijarme bien en la primera imagen que he cogido como referencia para dibujar estos objetos. Cuando no sabemos cómo dibujar un objeto, es bueno que nos vayamos directamente a las referencias o a fotografías reales. En mi caso he utilizado fotografías para todas las referencias, pero podrías haber utilizado también ilustraciones de otros artistas. Eso ya depende de tu criterio. Ahora que tenemos la base del boceto dibujada, podemos meternos más en detalle con algunas cosas. Podemos coger elementos que ya hemos dibujado y comenzar a darles un poquito más de detalle y un poquito más de estructura. Por ejemplo, aquí a la izquierda quiero dibujar un cartel grande. Para ello lo que voy a hacer es sacar una línea desde la izquierda y dibujar el cartel. No necesito utilizar la perspectiva para esto, sino simplemente utilizar un plano frontal. Este plano estará por detrás de las cajas que tengo en primer plano. Es importante que tengamos en cuenta el tema de los planos en todo momento. Tenemos que saber dónde están situadas las cosas y desde dónde vamos a verlas. Más que nada, cuando comencemos a pintar, tendremos que tener en cuenta el nivel de profundidad de cada uno de los planos para pintarlos de unas tonalidades o de otras. La luz influirá mucho. Si lo necesitas, ve quitando las referencias de vez en cuando para poder dibujar más a tu libre albedrío. Las referencias son simplemente puntos de anclaje donde nos podemos apoyar cada vez que necesitemos ayuda. No son necesarias al 100% todo el rato, pero siempre viene bien tenerlas a mano. Ahora voy a bajar la opacidad del dibujo que tengo hecho y lo que voy a hacer es dibujar encima con una capa nueva un poco más de detalle sobre todas las cosas que ya tengo.
De esta forma añadimos un poco más de riqueza en el dibujo antes de pintar. Ten en cuenta que no tienes la necesidad ahora de dibujar todo y de definirlo mucho. Más que nada porque después vamos a pintar con trazos muy grandes y sueltos. Lo que hacemos ahora es simplemente una guía para luego después poder pintar encima, pero simplemente nos lo quedaremos como una guía, puesto que el pincel va a jugar su propio papel. En muchas ocasiones me gusta lanzar líneas un poco aleatorias para ver qué es lo que aparece en el dibujo. Simplemente realizo trazos que creo que coinciden bien con el aspecto del dibujo y con la composición, y a través de ahí aparecen nuevas manchas, telas rotas, todo este tipo de detalles que pueden ayudarnos a enriquecer el dibujo. Evidentemente tenemos que seguir un patrón, pero realizar líneas aleatorias en determinados puntos puede ayudarte a que aparezcan cosas en tu dibujo que no sabías que podían estar y que realmente te funcionan. La base de la caja que he dibujado sobre la caja de primer plano me viene muy bien para dibujar una botella dentro. Como ya sé dónde se sitúa la base, simplemente tengo que trazar las curvas que tiene la forma de la botella. Te paso a cámara rápida el resto de la realización del dibujo para que no te aburras viéndolo. Simplemente eso, estamos realizando algunos pequeños detalles en algunas zonas. Voy a definir tanto el molino como el cubo de agua, pero de forma muy por encima. No voy a definirlos exactamente como si fuera a realizar un entintado, sino que voy a hacerlo para poder tener una guía a la hora de pintar. Ahora voy a juntar las capas de boceto que tenía ya previamente. Pulso sobre las dos capas y con el clic derecho le doy a juntar capas. Ahora tendremos una sola. Le bajo la opacidad a esta capa y voy a crear una debajo para pintar nuestro dibujo. Selecciono un pincel grande y ahora un color rojizo para toda la escena. Esta capa la relleno con el bote de pintura. Ahora, en diferentes capas voy a ir pintando los distintos planos. Recuerda que cuanto más alejado más claridad tendremos y cuanto más cercano más oscuridad. Simplemente porque tenemos el sol al fondo y porque queremos que se genere un contraluz en los primeros planos. Para pintar el primer plano voy a seleccionar un color más oscuro. Con este color oscuro pinto toda la zona de primer plano, incluida la botella y la franja que tenemos a la derecha. Dentro de este tono oscuro puedes utilizar más combinaciones de oscuros si te interesa darle un poco de matiz al dibujo. Ahora de momento no tenemos por qué darle muchos matices, ya que estamos trabajando con una base. Aunque ahora estemos trabajando en color, esto no nos sirve de mucho porque realmente después lo que vamos a hacer es pasarlo todo a blanco y negro para observar bien las tonalidades. Ahora simplemente nos estamos haciendo una idea del color principal que vamos a darle a nuestro dibujo. Como he pintado el fondo y el primer plano en la misma capa, lo que voy a hacer es separarlos. Simplemente selecciono con el lazo la zona que quiera separar, le doy a Control C para copiarlo y lo pego en una nueva capa. Esta nueva capa contendrá lo que acabamos de seleccionar y en la anterior podemos borrarlo. Ahora bien, para pintar los elementos intermedios vamos a utilizar tonos de marrón, en este caso marrón porque lo hemos elegido así, un poco más claritos que los que tenemos en el primer plano, y así progresivamente conforme los elementos se alejen de nuestra vista.
Si tenemos alguna zona que mira directamente hacia nosotros, como pueden ser algunas de las patas de este soporte, las podemos hacer de un color más oscuro, ya que estarían a contraluz, siendo que la luz del sol viene desde la izquierda y desde arriba. Tenemos que tener en cuenta siempre el foco de luz en nuestra escena. Si fuera una escena de interior, seguramente tendríamos una lámpara o algún punto de luz fijo en el cual podríamos determinar cuál es la dirección de la luz. En este caso, como es luz general y es luz de sol, tenemos una dirección, pero los tonos van a estar mucho más esparcidos. Si te fijas, para el molino voy a utilizar un color un poco más clarito que el del cubo de agua. Así progresivamente. Cada elemento que esté un poco más lejos voy a hacerlo un poco más clarito. Cuando lo pasemos todo a gris, vas a observar cómo realmente funciona. Es más, cuando tengamos nuestro dibujo en gris podremos corregir algunas zonas si necesitamos que tengan más claridad o más oscuridad. De vez en cuando es buena idea que quites la línea solo para observar qué es lo que llevas dibujado. Puedes hacerlo en el momento que quieras, puedes quitarle la visualización y volvérsela a poner más tarde. Fíjate, simplemente ha sido un truco. De esta forma puedes ver lo que tenías dibujado y puedes corregir unos puntos que te gusten más o que te gusten menos. A la hora de pintar las montañas voy a utilizar un color que se parece demasiado tanto al del cielo como al del fondo de abajo. Esto quiere decir que el truco de quitar la línea nos va a servir mucho. De esta forma podremos observar si hemos escogido un tono adecuado o no. Voy a darle un poco más de claridad al cielo. Para ello selecciono la capa de cielo y con control más U abro una ventanita de tono y saturación. En esta ventana voy a darle un poco más de luminosidad. Utiliza siempre que lo necesites el truco de quitar la línea para observar cómo tienes los colores de fondo. Es importante que los colores de primer plano y los de fondo contrasten entre sí. Como ves, yo ahora el cartel lo estoy pintando de un tono similar al del cubo de agua. Esto no quiere decir que estén en el mismo plano exactamente, pero sí que en un plano que se asemeja. Cuando quitemos la línea podremos observar realmente esta diferencia de planos. Por último, voy a añadir con un tono clarito algunas nubes en el cielo. De esta forma damos un poco más de luminosidad a la imagen. Bueno, ahora que tenemos la base dibujada, en la siguiente lección lo que vamos a hacer es desaturar toda la imagen para observarla en tonalidades de grises. Estas tonalidades nos ayudarán a visualizar bien los planos. Espero que hayas disfrutado de esta lección. Nos vemos en el próximo vídeo.